Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a un actor desafiar los límites de la biología humana solo por amor al arte? Porque lo que acaba de suceder en las últimas horas en Instagram nos ha dejado a todos con la boca abierta y, sinceramente, un poco preocupados por la intensidad con la que vive su profesión nuestro querido actor turco. Si pensaban que lo habían visto todo con sus entrenamientos para Sandokan, prepárense, porque Can Yaman ha vuelto a romper el internet, ha destrozado las estadísticas y ha silenciado a cualquier crítico con una sola imagen y una cifra que parece imposible. Estamos hablando de una transformación física tan radical, tan bestial y tan rápida que parece sacada de un guión de ciencia ficción, pero no, es la pura realidad y está ocurriendo ahora mismo en tierras españolas. Hablemos claro, mis queridos seguidores, porque el domingo por la tarde, mientras muchos descansábamos, Can Yaman decidió incendiar las redes sociales con una publicación que es, sin duda, una declaración de intenciones, un grito de guerra. Todos recordamos perfectamente, porque lo hemos comentado en este canal hasta la saciedad, cómo Can se había sometido a un régimen espartano, casi inhumano, para bajar de esos 94,5 kilos y quedarse en unos fibrosos y ágiles 85 kilos para encarnar al tigre de Malasia. Estábamos todos admirando esa silueta afilada, perfecta para saltar de barco en barco. Pero, ojo, porque el guión ha cambiado drásticamente. Ayer, en su cuenta oficial, Can compartió una serie de fotografías que nos muestran a un hombre completamente diferente, una montaña de músculos que ha hecho saltar la báscula hasta los 100 kilos. Sí, han escuchado bien, 100 kilos de pura potencia para dar vida a Kaplan. En el post, que ya acumula miles y miles de interacciones, Can no se anduvo con rodeos y escribió una frase que retumba en la industria. En ningún reino puedes trabajar más duro que yo. Y vaya si tiene razón. Etiquetando a la productora Sequoia Studios y mencionando su llegada a España con el personaje de Kaplan para la serie El laberinto de las mariposas, nos ha dejado ver que su compromiso no tiene límites. Analicemos esto un segundo, porque no es solo subir de peso, es la construcción de un tanque humano. En las fotos, su aspecto es intimidante, mucho más ancho, con una presencia física que llena la pantalla, y un corte de pelo que marca una ruptura total con el estilo más bohemio o salvaje que le vimos en la preparación de Sandokan. Aquí vemos a un agente secreto, a un hombre de acción moderna, y la comunidad de fans no ha tardado en reaccionar. Los comentarios son una lluvia de fuego, corazones, y, sobre todo, asombro ante su capacidad de mutar. Y es que amigos, hay que tener una fortaleza mental de acero para someter al cuerpo a estos cambios de acordeón. Recordemos que para Viola come il mare, tuvo que ajustar su físico para ser el inspector Francesco de Mir, luego bajó drásticamente para Sandokan, y ahora, ¡boom!, sube 15 kilos de golpe para ser Kaplan. Esto no es solo gimnasio, esto es una disciplina psicológica brutal. En el vídeo de hoy quiero que nos detengamos en ese detalle, el sacrificio. Can nos dice que nadie trabaja más duro que él, y al ver cómo se ha transformado para este proyecto en España, es difícil llevarle la contraria. Las escenas de acción que se avecinan en el laberinto de las mariposas prometen ser de otro nivel, y con ese físico de 100 kilos, no me cabe duda de que veremos a un Can Yaman mucho más contundente, más rudo, una fuerza de la naturaleza imparable. Además, tengo información fresca sobre su paradero y el estado del rodaje. Sabemos que Can ha estado en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, aprovechando esos paisajes maravillosos para las grabaciones exteriores. Pero atención, porque según mis fuentes y lo que se respira en el ambiente, el rodaje en las islas está llegando a su fin o ya ha concluido, y todo el equipo se está trasladando a Madrid para filmar el resto de las escenas. Imaginen la locura que se va a desatar en la capital española cuando el Kaplan de 100 kilos pise las calles madrileñas. La expectación es máxima. Y no olvidemos el futuro, porque la agenda de este hombre para el 2026 es, sencillamente, de locos. Una vez termine con Kaplan, tendrá que volver a transformarse, mental y físicamente,
para retomar Sandokan. Se habla incluso de que tendrá que usar extensiones de cabello o volver a dejárselo crecer en tiempo récord, además de probablemente tener que volver a bajar de peso para recuperar agilidad. Es un ciclo sin fin de exigencia máxima. Es fascinante ver cómo Khan disfruta mostrándonos este proceso. No se esconde. Le gusta que veamos el trabajo sucio, el sudor, la evolución. Y nosotros, sus fans, lo agradecemos infinitamente. Veo comentarios desde Brasil, Italia, España y de cada rincón del mundo, todos unidos por la admiración a esta dedicación. El laberinto de las mariposas no es solo una serie más, es la prueba definitiva de que Can Yaman es un actor camaleónico dispuesto a todo. Ese cambio de look, ese pelo más corto y esa inmensa masa muscular nos presentan a un personaje oscuro, complejo y letal. Estoy deseando ver cómo maneja esa dualidad entre el agente secreto pesado y fuerte y el pirata ágil que vendrá después. Por ahora, nos quedamos con estas imágenes impactantes de su Instagram, con esa declaración de principios de que es el trabajador más incansable del medio, y con la promesa de que Kaplan será un personaje inolvidable. Madrid lo espera, y nosotros estaremos aquí para contar cada paso que dé en la capital española. La pregunta que les dejo hoy es, ¿qué versión de Khan prefieren? ¿El ágil Sandokan de 85 kilos o este imponente Kaplan de 100 kilos? Porque la diferencia es abismal y dice mucho de su versatilidad. Sinceramente, os quiero leer a todos en la caja de comentarios, porque este debate está que arde. Personalmente, creo que esta faceta de tanque le da un aire de peligro y madurez que le sienta de maravilla. Y hablando de Madrid, mucho ojo a todos los que estáis por la capital. Porque si el rodaje se traslada allí de forma inminente, las posibilidades de que los fans os crucéis con él aumentan exponencialmente. ¿Os imagináis toparos con este gigante de 100 kilos por la Gran Vía o rodando escenas de persecución en pleno centro? Va a ser, sin duda, el bombazo informativo de la semana, y los paparazzis ya deben estar afilando sus lentes. Estad muy atentos al canal, porque os prometo que en cuanto salga la primera imagen de Khan pisando suelo madrileño, la tendréis aquí analizada al milímetro. No vamos a perderle la pista ni un segundo. Este proyecto huele a éxito internacional, y nosotros lo estamos viviendo en primera fila. Así que no os cortéis, dejadme vuestras teorías y decidme si creéis que podrá mantener este volumen muscular durante todo el rodaje. Quiero ver esa comunidad activa. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.